Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla. Martes 12 de junio, 18 horas. Doctor Darío Rivera Vargas, México. A continuación vamos a invitar a nuestro moderador de esta conferencia, al profesor, al ingeniero Enrique Galíndez, a saludar a nuestro profesor visitante virtualmente, y el ingeniero Enrique Galíndez. Muy buenas tardes, doctor Rivera, mucho gusto en conocerlo. Para mí un placer y un gran honor poder presentarlo en esta ocasión de nuestra Semana de la Ingeniería y decirle al público presente o al público, a la audiencia en general, de que el doctor Rivera Vargas es ingeniero civil con mención honorífica por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatán, la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha obtenido los grados de maestría en Ingeniería Estructural y doctorado en Ingeniería Estructural por la coordinación del posgrado de Ingeniería de la UNAM y ha realizado estancias de investigación en la Escuela Europea de Reducción del Riesgo Sísmico de Pavía en Italia y en el Centro Nacional de Investigación sobre Ingeniería Sísmica en Taipei, Taiwán. Actualmente se desempeña como profesor e investigador definitivo en el área de estructuras de la División de Matemáticas e Ingeniería de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en la UNAM. Cuenta con 19 años de antigüedad en la UNAM y sus líneas de investigación comprenden riesgo sísmico, diseño sísmico de edificios, ingeniería de puentes, análisis de la seguridad estructural del patrimonio cultural arquitectónico y riesgos naturales. A su vez, el doctor Rivera Vargas forma parte del Comité de Ejemplos de Aplicación de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México, colabora en el Grupo de Trabajo de la Norma de Diseño Estructural y Construcción para la República Mexicana, es miembro del American Concrete Institute de los Estados Unidos de América. Por otro lado, el doctor Rivera Vargas fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en el periodo 2018-2019 y actualmente es presidente del Grupo México de la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural. El doctor Rivera Vargas ha recibido varias distinciones y premios, entre los que se destacan el reconocimiento por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón por asesoramiento en El Salvador al proyecto Mejoramiento de la Tecnología para la Construcción y Difusión de la Vivienda Popular Sismo Resistente. Es Premio Nacional a la Mejor Tesis de Doctorado en Temas de Ingeniería Sísmica, otorgado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, y Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Vaz Prada, recibido en 2009 y 2011. Ha sido nombrado como miembro del panel de expertos por el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de la República de Cuba y es la máxima calificación en el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de la UNAM nivel 2. Doctor Rivera Vargas, el gusto de tenerlo con nosotros y tiene la palabra. Pues muy buenas tardes, Argentina. Muy buenas tardes, Facultad de Tucumán. Muchas gracias por la invitación y antes de iniciar pues mi charla, quiero agradecer enormemente, la verdad, la amable invitación que me hizo el ingeniero Molina, también pues el ingeniero Walter Fabián Soria, también al ingeniero Enríquez Galíndez por la excepcional presentación que hizo de su servidor y la verdad para mí me congratula mucho que ahorita pues estemos de manera virtual y el poder compartir pues parte de las investigaciones que hacemos en México en materia de ingeniería sísmica. De igual forma quiero saludar a mi colega y amigo, al profesor José Saracho de la Facultad de Tucumán, a quien tuve la oportunidad de conocerlo en el pasado workshop que tuvimos de ingeniería de puentes. Y bien, bueno, pues voy a proceder a disertar el siguiente tema, que me parece muy importante, que tiene que ver sobre los retos de la ingeniería sísmica para salvar vidas. La verdad, para mí, como lo había comentado, para mí me congratula mucho el poder estar con ustedes, aunque sea de manera virtual, y esta presentación también la quiero hacer en homenaje a toda una autoridad de la ingeniería sísmica a nivel mundial, de nacionalidad argentina, como fue el profesor Vitelmo Bertero, que desafortunadamente en el 2016 se nos adelantó, pero
Fue un precursor de la ingeniería sísmica a nivel mundial, egresado de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, y que posteriormente hizo sus estudios de posgrado en Estados Unidos, y que por mucho tiempo fue profesor emérito de la Universidad de Berkeley. Hago alusión a tan importante personaje de la ingeniería sísmica, no solamente por ser argentino, sino porque nos dejó huella a muchos de los que amamos la ingeniería sísmica, y que en el transcurso de la presentación iré haciendo remembranza a algunas de sus frases célebres que considero muy importante los jóvenes deben de retomar para seguir su legado y su gran trabajo que nos dejó en materia de ingeniería sísmica. Bien, el contenido que daré de mi charla, primero iniciaré con una introducción para explicar cuál es la problemática que tenemos en materia de ingeniería sísmica y por qué hemos tenido pues un número de muertes o de pérdidas de vidas pues muy importantes, ¿no? En cada región del planeta donde se presenta un sismo siempre tenemos un número alto de pérdidas de vidas humanas. Pero también me centraré en cuáles son las incertidumbres en el diseño sísmico, o como decimos en México, cuál es el miedo, cuáles son los factores de miedo que tenemos que enfrentar cuando tenemos que hacer el proyecto de un edificio o de cualquier obra de ingeniería en la cual está de por medio el sismo. El sismo pues en sí es un fenómeno devastador, es un enemigo silencioso, es un enemigo de mucho cuidado que trae consigo muchas incertidumbres y eso es lo que abordaré en ese punto. Después compartiré con ustedes pues cuáles son los retos y sobre todo me apasiona mucho que en esta semana de ingeniería pues hay muchos jóvenes, hay futuros profesionistas y creo que hacia ellos va dirigido esa parte de los retos, porque a ustedes les tocará enfrentar a los jóvenes ingenieros, les tocará enfrentar los nuevos paradigmas en la ingeniería sísmica y con miras a que tengamos cada vez menor número de pérdidas de vidas humanas por este fenómeno natural. Y al final compartiré con ustedes las conclusiones de esta disertación. Bien. Bueno, pues quiero compartir con ustedes por qué nació mi pasión por la ingeniería sísmica. Miren, su servidor, a los 12 años me tocó vivir el sismo de 1985. Y aquí comparto parte del estrato de la entrevista que me hizo la Universidad Nacional Autónoma de México cuando tomé la presidencia de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Y una de las razones que me motivó la ingeniería sísmica es que el sismo del 85, pues la verdad es que dejó marcado a todos los mexicanos, en particular a mi familia. Mi padre, pues, por ejemplo, ahí como dice en el escrito, perdió su trabajo y en consecuencia en la familia pues fue muy mal. Y bueno, pues yo cuando a esa edad de 12 años decía, bueno, ¿y qué tenemos que hacer para que los sismos no devasten las construcciones? Y por ahí alguien me dijo, bueno, pues tienes que primero estudiar ingeniería civil y posteriormente irte especializando en temas afines en donde se trata el asunto del sismo y su repercusión en los edificios. Entonces, a raíz de ese sismo, quiero compartir con todos ustedes, me dejó muy marcado y a partir de 1985, pues nació mi travesía en el mundo de la ingeniería sísmica. En ese sentido, bueno, pues el tema que nos trae a colación esta tarde es el impacto de los sismos, ¿no? Y aquí quiero resaltar, pues, una de sus grandes reflexiones del profesor Bertero, que decía lo siguiente: recuerden que no es el terremoto el que mata a las personas, sino las construcciones que los ingenieros no hacemos bien. Y aquí es algo muy cierto. El profesor Bertero en sus conferencias siempre decía, bueno, yo nunca he visto que un terremoto mata a la gente. Más bien lo que mata a la gente es de que los edificios, las construcciones en general, que están mal diseñadas y ante el efecto del sismo, pues salen a relucir todas las deficiencias, tanto de diseño y también los procesos constructivos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, como decía el profesor Bertero, el mal desempeño sísmico de las construcciones es lo que lleva finalmente a que tengamos pérdidas de vidas humanas. Y en nuestras manos, como ingenieros, está el poder evitar o el poder mitigar que tengamos más pérdidas de vidas humanas ante este fenómeno natural. En ese aspecto, bueno, compartiendo algunas de las estadísticas de algunos de los grandes sismos que hemos tenido en todo el planeta, empezaría por el de San Juan en Argentina, ¿no? Que gracias a que investigué la trayectoria del profesor Bertero, el mismo profesor Bertero comenta que a él lo dejó también marcado el sismo de 1944 y es el que lo motivó a estudiar ingeniería sísmica, porque fue muy lamentable que el sismo que se presentó en San Juan de Argentina pues tuvo al menos 9,000 muertos, que es una cifra pues nada despreciable, es una cifra muy importante, es una cifra muy alarmante y que la verdad nos pone a pensar sobre el poder destructivo que tienen los terremotos. Y de ahí nos vamos a otros países como Perú, que ya la cifra es más alarmante, son 66,000 muertos.
o qué decir de Guatemala con 22,000, o el de Takashán con 250,000, o en Irán con 50,000, o el de Haití en años recientes, en el 2010, que tuvo 316,000 muertos, ¿no? Entonces, son pérdidas de vidas pues muy lamentables y que pues ahí los ingenieros tenemos que seguir trabajando con miras a que ante la presencia de este tipo de fenómeno geológico tan devastador, pues tengamos estructuras más competentes, estructuras que sean más saludables y estructuras que sean serviciales para la sociedad y que no las perjudique con la pérdida de vidas humanas. En ese sentido, bueno, ¿cuál es el antídoto para poder mitigar la pérdida de vidas humanas? Bueno, pues un antídoto importante han sido los reglamentos de diseño sísmico. Y lo comento porque en varias otras partes del mundo luego se ha llegado a comentar, por ejemplo, en mi país se ha llegado a manejar que lo más conveniente sería manejar lo que es el famoso triángulo de la vida, el hacer algunas estructuras adicionales hacia el interior de las mismas para poder proteger a las personas. La verdad es que eso, desde mi punto de vista, no sirve para nada. Lo que tenemos que trabajar muy fuerte los ingenieros es en que las construcciones estén bien diseñadas, tengan un buen desempeño y que hagan frente a los devastadores sismos y con miras a que sean siempre funcionales y que no atenten contra la vida de los seres humanos. En ese aspecto, los reglamentos de diseño sísmico a nivel mundial, dígase el reglamento argentino, el reglamento de la Ciudad de México, el de Perú, el de Chile, el de Estados Unidos, el de Colombia, el de varias partes del mundo, siempre buscan que se diseñen bien las construcciones y que se construyan de acuerdo a los planos estructurales para evitar la pérdida de vidas humanas. En ese aspecto les quiero compartir, pues, qué dicen a grandes rasgos todos los reglamentos. Digo, por ahí tuve la oportunidad de leer un poquitín el reglamento de Argentina y casi coincide con lo que manejamos en México y lo que se maneja en el resto del mundo. Y algo de lo que están conscientes los reglamentos es de que el sismo es un fenómeno poco predecible, para empezar. O sea, es un fenómeno el cual es un enemigo silencioso y que al no poderlo predecir, pues nos puede devastar en cualquier momento. Además, que es un fenómeno, que puede alcanzar intensidades extraordinarias y que puede llegar al colapso de varias edificaciones, pero también por otro lado tenemos un gran problema. En el mundo de la ingeniería vivimos con la parte económica. Esa es una premisa que no podemos dejar a un lado, porque si también diseñamos estructuras muy caras, pues también no es cuestiable para los gobiernos, para la sociedad. Entonces también en ese sentido tenemos el compromiso de buscar un equilibrio entre la seguridad y la economía de los inmuebles. Y en ese sentido, bueno, siempre se ha pensado que la mejor forma de que las estructuras no puedan tener problemas ante el sismo es haciendo un diseño elástico, lo cual sismos recientes nos han hecho ver que por ahí no podemos caminar, porque hay veces que el sismo puede superar por mucho la resistencia que tenga tu estructura. Y siendo así, pues puede llegar a ocurrir lo que le pasó a Japón en 1995 durante el sismo de Kobe, en donde ese sismo sobrepasó por mucho las intensidades sísmicas que habían ocurrido en tiempos atrás y que las estructuras no se les había proveído de la adecuada resistencia para resistir ese terremoto. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que pasó que sus estructuras llevó al colapso, como se muestra en esta fotografía, cuando esa intensidad, que es poco predecible, superó por mucho las expectativas que tenía en el reglamento japonés. En ese aspecto, la mayoría de los reglamentos, para buscar resguardar la vida y cuidar la integridad de los ocupantes y buscar un equilibrio entre costo y seguridad, apela a un concepto que se le llama el concepto de comportamiento dúctil. Es decir, una estructura que si bien no la vamos a hacer muy cara, pero sí estamos conscientes de que ocurrirá un cierto nivel de daño, pero sin que llegue al colapso la estructura. Eso es lo que nos lleva a un comportamiento dúctil, que pueda sostener grandes deformaciones, pero sin llevar al colapso a la construcción y, en consecuencia, evitar la pérdida de vidas humanas. Desde luego que el concepto de comportamiento dúctil es un concepto un tanto abstracto, un tanto difícil de comprender, pero yo espero que con esta imagen pueda quedar un poquitín más claro. Donde les presento el ensayo sísmico de una columna de puente y podemos ver que cuando tenemos un buen diseñado dúctil de la estructura, es decir, que mantiene deformaciones prolongadas, como si fuera el material como un chicle, si me permiten la expresión, un chicle que se deforma inelásticamente sin llegar a la fractura, es algo similar que tenemos que proveer a las estructuras a efecto de que sean seguras y que no motiven la muerte de los seres humanos que habitan en ella.
Entonces, el comportamiento dúctil reside en que hagamos un buen detallado de los armados, de las conexiones, y que al final de cuentas, cuando se les somete a una carga lateral, pues tengamos daños, pero daños, como se dice aquí, un daño controlado, un daño que no lleve al colapso de la edificación. En ese sentido, también tenemos que estar conscientes de que cuando hacemos el proyecto del diseño sísmico de un edificio, pues no podemos garantizar el 100% de la seguridad sísmica. Por eso aquí en esta lámina comparto esta reflexión, si estaríamos hablando de seguridad sísmica o nivel de salud estructural, porque al lado les presento a ustedes pues una grafiquita en donde presentamos dos curvas de probabilidad, una de probabilidad asociada a qué tan probable es de que la acción que estemos calculando, la acción que va a agredir a la estructura, dígase por carga vertical o por carga lateral, qué tan seguros estamos que realmente va a ocurrir o qué tan probable es de que ocurra. Y por otro lado tenemos una curva de probabilidad que se asocia a qué tan probable es de que efectivamente se desarrolle la resistencia que estamos evaluando en la oficina de cálculo y que en el proyecto realmente se va a desarrollar dicha resistencia. Y obviamente pues siempre buscamos que la resistencia sea mayor a esa carga que va a agredir a esa estructura. Sin embargo, lo que se ha encontrado en el mundo de la probabilidad es de que tenemos una mínima probabilidad de falla. Al final de cuentas es mínima, pero sí es posible que podemos tener una probabilidad de falla. Entonces con eso, lo que estamos encontrando es de que no podemos asegurar al 100% la seguridad sísmica de los edificios. Esto se los comparto porque en México, después de los sismos del 2017, varios despachos de cálculo han tenido problemas porque aquellos que colapsaron pues han sido sometidos a demandas, inclusive a punto de ir a la cárcel, porque estos ingenieros firmaron memorias de cálculo en donde ellos garantizaban la seguridad sísmica, ¿no? Entonces para el juez dice, bueno, si me hablas de seguridad sísmica, es que al edificio no le va a pasar absolutamente nada. Y eso la verdad es una gran mentira, porque aquí como vemos en estas curvas de probabilidad, vemos que sí existe una mínima probabilidad de falla. Entonces a lo que voy es de que no existe probabilidad de falla igual a 0. Siempre habrá una probabilidad en que tu carga externa que agrega la estructura puede superar a la resistencia de los materiales. Y esto se puede deber a muchos factores, desde errores de cálculo a un pésimo proceso constructivo de la obra. Entonces eso conlleva que pueda haber una probabilidad de falla. Pero por el otro lado, también estamos peleados con el mundo económico. Siempre buscamos que la estructura sea lo más económica posible y en ese sentido, subrayo que el diseño debe de procurar que sea una probabilidad pequeña, pero dentro de los límites de la economía. Y aquí ya entramos en ese problema, porque si uno quisiera que la estructura fuera muy segura, pues tendríamos que hacer secciones de columnas o de vigas pues más robustas, ¿verdad? Pero eso ya vamos en contra de la economía, y ahí es donde ya no nos contratarían como ingenieros para poder diseñar una obra. En ese sentido, bueno, dentro del diseño sísmico óptimo, siempre tenemos dos espectros de diseño, uno que le llamamos el elástico y uno el inelástico. La verdad, lo más saludable sería que diseñáramos con el elástico. Sin embargo, eso conlleva a diseños más caros, a diseños antieconómicos, a diseños que difícilmente pagaría la sociedad. En consecuencia, todos los reglamentos, inclusive también revisado el argentino, acepta de que podemos hacer una reducción de ese espectro elástico a un espectro que le llamamos inelástico. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que sea más económica la estructura, pero sí estando conscientes de que al aceptar un espectro inelástico estamos hablando de que ocurrirá un cierto nivel de daño que no motive el colapso de la estructura si se llegara a presentar un sismo ya de intensidad extraordinaria o devastadora. Ejemplo de ello. En el sismo del 2017 en la Ciudad de México, por ejemplo, este es un claro ejemplo de diseñar con un espectro reducido o con un espectro aceptando un daño inelástico, en el cual aquí ustedes pueden notar que los muros, pues no les pasó nada, pero las mamposterías sí se dañaron. Aquí es donde hablamos que hay un daño aceptable para proteger la vida de los usuarios, es decir, que el edificio no colapsa, pero sí aceptamos que hay un cierto nivel de daño que es un daño tolerable que no atenta contra la vida de los ocupantes. Muy diferente a lo que pasó también en el 2017 en la Ciudad de México, en este caso, ¿no? En donde aquí tenemos el antes y después de una escuela que desafortunadamente le dio la vuelta al mundo, el famoso colegio Repsamen,
en donde desafortunadamente por un mal diseño, un mal procedimiento constructivo, una mala dirección técnica en la ejecución de la obra, pues con el sismo del 2017 se dieron a relucir los vicios ocultos, todas las repercusiones en la obra y que desgraciadamente llegó al colapso y que no tuvo pues un daño aceptable y que desafortunadamente perdieron la vida varios niños desde kinder hasta primaria. Bien. Con todo esto, bueno, pues, ¿cómo le hacemos para tratar de poder ir hacia un diseño, pues, que sea, que nos lleve una probabilidad inferior de que llegue a colapsar la estructura? Para ello es muy importante analizar las incertidumbres en el diseño sísmico. ¿Y qué entendemos por incertidumbres en el diseño sísmico? Bueno, pues son aquellos aspectos que no podemos conocer de manera determinística. Es decir, que tenemos duda de que si ocurrirá o no ocurrirá o en qué condiciones van a ocurrir pues ciertas condiciones dentro de ese diseño. Y en ese aspecto, bueno, pues, ¿cuáles son esas incertidumbres? Aquí les presento esta gráfica, que es un pastel, en donde podemos notar que la mayor parte de las incertidumbres la tenemos en la intensidad del sismo, es decir, no somos todavía capaces de hacer una estimación muy precisa de con cuánto nos va a agredir el sismo en las construcciones. Y la respuesta es muy sencilla, porque todavía no somos capaces de predecir los sismos, ¿sí? O sea, todavía no hay la teoría apropiada para poder predecir los sismos, y en ese aspecto todavía estamos en el campo de las adivinanzas con un 50%. ¿Y esto en qué nos puede repercutir? Bueno, eso nos repercute en un estudio de riesgo sísmico. Al tener ese 50%, bueno, pues ya vamos en desventaja en un proyecto estructural, en un proyecto donde el edificio va a estar sometido al sismo, pues ya estamos conscientes de que vamos con un 50% ya de incertidumbre. Las otras partes de incertidumbre, ¿en qué las repartimos? Bueno, las repartimos en lo que es la estimación de la respuesta no lineal, es decir, que tuviéramos la bolita mágica que nos dijera, bueno, ¿qué va a ocurrir si ocurre un sismo con cierta intensidad? ¿Cómo le va a ir a la estructura? ¿Le va a ir bien? ¿Le va a ir mal? ¿Colapsará? ¿Matará gente o no matará gente? Eso sería lo deseable. Pero para ello, bueno, pues nuestras únicas herramientas son las áreas del análisis estructural, el análisis estructural avanzado, en donde podamos nosotros reproducir la respuesta no lineal. Entonces, en esa parte tenemos todavía un 30% de incertidumbres, lo cual quiere decir que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir trabajando en ello para reducir esas incertidumbres. Y el otro 10% de esas incertidumbres se van al modelado de la estructura, es decir, qué tanto estamos reproduciendo las condiciones reales de la estructura a través de un modelo matemático. Y el otro 10% es qué tanto se están cumpliendo las hipótesis en la ejecución de la obra, o sea, qué tan bien estamos construyendo, qué tan bien se están aplicando las normas de calidad de esa obra. Y eso, bueno, pues va vinculado a lo que es la vulnerabilidad. Entonces, de tal manera que al combinar el concepto de peligro sísmico con el de vulnerabilidad, pues nos lleva a niveles de riesgo pues, muy altos, ¿no? Entonces, esas incertidumbres, ahí está el reto de la ingeniería sísmica, en poder reducir esas incertidumbres para poder ofrecer construcciones cada vez más seguras. En el caso de las incertidumbres en la estimación de la intensidad sísmica, pues un factor determinante es saber con qué intensidad va a impactar el sismo en las construcciones. Yo les puedo decir que en mi país, en México, hemos tenido incertidumbres hasta en las cargas gravitacionales, como lo vemos en esta figura. Esta estructura falló por carga gravitacional, ni siquiera fue por sismo. Entonces, de ahí ya tenemos una fuente de incertidumbres, que aunada con la cuestión sísmica, pues bueno, pues ofrece el doble reto de poder hacer una estimación lo más acertada posible y que nos lleve a un diseño más seguro de las construcciones. Pero ¿por qué tenemos incertidumbres en la estimación de la actividad sísmica? Bueno, como les había dicho anteriormente, la primera es porque todavía no somos capaces de predecir los sismos, ¿no? Se han desarrollado varias teorías, una con la ley de atracción universal de los cuerpos celestes, la otra por la teoría de los campos magnéticos, que son buenas investigaciones que están llevando a cabo los colegas de Caltech, los colegas de Japón, de Nueva Zelanda, incluso en Chile, pero que desafortunadamente todavía no han llegado a ser muy sólidas para poder revertir una teoría que nos permita a ciencia cierta establecer cuándo ocurren los sismos. Por consiguiente, ¿con qué contamos? Bueno, con lo único que contamos es el tratamiento de la intensidad sísmica como una variable aleatoria. Es decir, al ser el sismo una rama no determinística, tenemos que darle un tratamiento aleatorio.
¿Y cuál es el área que nos permite hacer un análisis aleatorio? Pues el campo de las probabilidades. Y en ese aspecto, bueno, pues siempre nos pregunta la sociedad, bueno, ¿y qué pasará a futuro? O sea, sabemos que han ocurrido sismos, pero en el futuro, ¿con qué aceleración pueden presentarse los sismos? ¿Cuál será el grado de daño que pueda tener las construcciones? Entonces, para ello, nosotros con lo único que podemos contar es con los datos observados. Y en ese aspecto es muy importante tener pues, más instrumentación sísmica en aquellas regiones del planeta donde todavía ocurren muchos sismos y que puede tener repercusiones importantes en las estructuras. En ese sentido, pues partimos de ciertos datos observados, combinados con la teoría de probabilidad y estadística, pues podemos hacer ciertas estimaciones de con qué aceleraciones podemos diseñar las estructuras. Y hasta el momento lo que podemos decir es de que, bueno, hay sismos que ocurren muy frecuentemente y que se pueden diseñar para cierto nivel de aceleración sísmica. Pero también existen otro tipo de sismos que son moderados, que si bien es cierto que no ocurren frecuentemente, pero que pueden ocurrir con una aceleración un poquito más fuerte, más agresiva. Pero también existen otro tipo de sismos que si ocurren de vez en cuando, son sismos ya extraordinarios, que ya pueden ser mortales, que ya pueden ser devastadores a las estructuras. Pero también existen otro tipo de sismos que ocurren de vez en cuando y que este tipo de sismos, como decía el profesor Bertero, se pueden clasificar como sismos raros. Entonces, eso sí podemos hacer, pero a través de datos observados, a través de instrumentación sísmica, esto sí podemos establecer las categorías de sismos y en consecuencia hacer un diseño por desempeño atendiendo a la importancia de la estructura. Sin embargo, cuando contamos con este tipo de información, pues también tenemos el inconveniente de que si por un lado tenemos los datos estadísticos, pero si tenemos la información completa, porque hay veces que los catálogos de sismos no pueden estar completos, eso nos lleva al dilema de que los modelos matemáticos de tipo probabilístico pues también están incompletos y con ciertas incertidumbres, porque lo deseable para los que nos dedicamos a la ingeniería sísmica es que tuviéramos una información muy vasta de sismos con magnitudes muy importantes, pero al no ser así, nuestros modelos probabilísticos pues quedan con esas incertidumbres. Por ejemplo, dando una miradita al recuento de Argentina, pues veo que tienen también bien estudiadas sus zonas sísmicas, que tienen bien identificados el tipo de sismos que pueden ocurrir en el norte de Argentina, inclusive con sus profundidades focales, y también pues tienen bien caracterizado pues cuáles son las zonas de mayor intensidad sísmica. Sin embargo, no descarto que mis colegas argentinos también tengan ahí dudas en algunas zonas en donde por no tener mayor información, pues no pueden establecer a ciencia cierta cuál es el nivel de intensidad sísmica que se puede esperar en ciertas regiones. En ese aspecto, bueno, pues, ¿cómo se ve reflejado en los reglamentos de diseño sísmico? Yo aquí les comparto la experiencia que hemos tenido en mi país, en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México, la zona que es la más devastadora es la que le llamamos la zona del lago, la zona de suelo blando, la zona donde el suelo, pues, es mortal para las estructuras. Y ahí, por ejemplo, les muestro una grafiquita de cómo ha ido evolucionando el coeficiente de diseño sísmico para los edificios. Por ejemplo, en 1920, que fue el primer reglamento que sacó la Ciudad de México, no contemplaba la acción sísmica. Después, para 1940, consideraba el 5% del peso de la estructura. Pero después nos pega el sismo de 1957 y se tiene que subir ese coeficiente sísmico al 15% del peso de la estructura. Posteriormente, ocurre el sismo del 85 y se tiene que subir el coeficiente sísmico hasta en un 40%. Después viene el sismo del 2017 que nos pegó recientemente y ahora se tiene que subir hasta un 65%. Entonces la pregunta es, ¿seguirá creciendo ese valor de C? Pues desde luego que sí, porque dependemos mucho del observado, dependemos mucho de las mediciones y dependemos mucho de la ocurrencia de los sismos. Entonces eso es lo que le llamamos el tener incertidumbres y por eso los reglamentos de diseño sísmico tienen que ir evolucionando conforme se va dando una actividad sísmica. Por otro lado, tenemos incertidumbres en el análisis sísmico. Por ejemplo, para el diseño sísmico por capacidad, que es una escuela de Nueva Zelanda, en donde busca tener un equilibrio entre seguridad y economía en las edificaciones, aquí se trata un concepto muy importante que es el de marcos dúctiles. Y el de marcos dúctiles se refiere a que, bueno, pues, tenemos que diseñar estructuras que sean resistentes a las excitaciones sísmicas extraordinarias, pero con mecanismos estables y controlados de daño. La verdad es un concepto muy complejo de entender y eso motiva a que tenemos que hacer modelos de la estructura muy precisos
y con una estimación muy acertada de la respuesta no lineal para poder hacer una predicción anticipada antes de llegar al diseño final de la estructura. Sin embargo, para ello pues, se requiere pues, tener conocimientos más avanzados de análisis estructural, de dinámica estructural y desde luego de la plasticidad de los materiales. Un poquito para entender estos conceptos, digo, es lo que luego hago con mis estudiantes, porque sí, el definir una estructura dúctil a veces no queda del todo claro, pero por ejemplo, una estructura dúctil se refiere a esa capacidad que tienen las estructuras de poder desarrollar grandes deformaciones inelásticas, pero con daño, ¿verdad? Pero con un daño controlado. Por ejemplo, aquí pongo esta fotografía, ¿sí? Si hablamos de una articulación plástica de un daño controlado, sería este el nivel de daño, en donde ustedes pueden apreciar que hay un desprendimiento del hormigón, más no del refuerzo. El refuerzo todavía se mantiene intacto, sino nada más lo único que estamos observando es un desprendimiento del recubrimiento del hormigón, todavía sin agredir al refuerzo. Entonces ahí todavía decimos que la estructura es dúctil, todavía la estructura puede sostener la resistencia, ¿sí? Entonces ahí hablamos de una disipación controlada del daño, ¿verdad? Y es lo que buscamos en todo diseño sismorresistente, que tenga un comportamiento dúctil. Sin embargo, bueno, pues la verdad es de que la experiencia nos ha dicho que a veces estos conceptos no son muy bien asimilados. Y bueno, pues por lo regular tenemos mecanismos que le llamamos mecanismos no dúctiles, mecanismos no deseables, y que bueno, si los comparamos en términos de gráficas, ¿verdad? Podemos ver aquellas gráficas en donde tienen pues el mecanismo deseable, que sería el mecanismo dúctil, pero tenemos también mecanismos no deseables, que son estos, en donde alcanza la resistencia e inmediatamente se prevé el colapso. En ese aspecto, bueno, la reflexión que quiero hacer con ustedes es de que para poder aplicar estos conceptos se requiere un buen dominio de los conceptos de análisis no lineal. Se necesitan de programas de cómputo especializados para este tipo de análisis. Pero, ojo, no hay que confiarse de que ya por tener un buen programa de cómputo, ya con eso ya se resuelve el problema. No. Solamente es una herramienta de análisis, pero el mejor criterio lo tiene el ingeniero. Y por otro lado, los edificios con mayor irregularidad, tanto arquitectónica como estructural, pues requieren de mayor detalle de modelación. En consecuencia, pues existen incertidumbres en la calibración de los modelos de análisis estructural. Es decir, ¿qué tan seguros estamos de que programas como el ANSYS, como el ETABS, como el SAP, realmente nos estén produciendo los comportamientos deseados en la estructura? Pues la verdad es de que aquí tenemos que apelar al buen criterio y a los buenos conocimientos que tenga el ingeniero proyectista. Les traigo a colación este ejemplo. Miren, y esto lo hago en relación a los jóvenes, que luego los jóvenes piensan que los programas de cómputo ya son la octava maravilla y que pueden ya hacer predicciones acertadas. Y la verdad es que no es así, miren. Aquí les presento un edificio en la Ciudad de México que se diseñó en los años 50. Aquí ustedes pueden percibir que es una memoria de cálculo que se hizo a mano, sin equipo de cómputo, sin programas como el SAP o el ETABS. Simple y sencillamente fue una memoria de cálculo que se hizo de manera rudimentaria, pero con una muy buena concepción de la estructura. Y aquí les presento otra, que fue un edificio, ¿verdad?, que se diseñó con un programa sofisticado, en donde pues, se puede ver claramente cómo se hizo el modelo, inclusive se puede revisar a detalle cuáles son los esfuerzos que se crean en la estructura. Pero les quiero hacer la siguiente reflexión. De estas dos estructuras, si yo les preguntara a ustedes cuál fue la que sobrevivió durante el sismo del 2017, estoy seguro, y sobre todo los jóvenes, me dirían que esta. Pues no ocurrió así. La que colapsó fue esta precisamente que se diseñó con este equipo de cómputo, y la que sobrevivió fue esta, que se hizo de manera rudimentaria. Y aquí quiero hacer alusión a esta siguiente reflexión que nos regaló el profesor. El profesor Bertero nos decía lo siguiente: si yo tuviera que vivir en un edificio bien estructurado, pero analizado con métodos aproximados, o en uno mal estructurado, pero bien analizado con métodos computarizados y exactos, viviría en el primero. Y la verdad, estoy de acuerdo con el profesor Bertero. Creo que los métodos simplificados y una muy buena estructuración nos tiene que llevar a un edificio bien diseñado. Si me enfrento a un edificio que tiene fuertes irregularidades, mal estructurado, y aunque yo lo analice con los métodos de análisis más sofisticados, que elementos finitos o con softwares también de última vanguardia, la verdad es que no se le augura un buen desempeño sísmico a ese edificio. Bien. Finalmente me voy a los retos. Bueno, ¿cuáles son los retos de la ingeniería sísmica?
Miren, las acciones que tenemos que seguir en lo futuro es que todo edificio tiene que ser sujeto a estudios preliminares de proyecto. Hoy en día ya existe la tecnología de instrumentación, tanto en campo como en los edificios, para poder hacer estudios de microsignificación sísmica, así como el monitoreo de la salud estructural, como pongo aquí este médico, ¿no? Porque al fin de cuentas los ingenieros somos como que los médicos de las construcciones, ¿no? De establecer cuál es el nivel de salud que tiene esa construcción. Entonces, hoy en día ya se puede monitorear y existe la tecnología para hacerlo, pero también existe la tecnología para incorporar dispositivos de protección sísmica, para que los edificios no tengan problemas de funcionalidad, no tengan problemas de que lleguen a colapsar y que puedan propinar la muerte de varios de los usuarios. Pero también tenemos que ya incorporarnos a nuevos conceptos de diseño sísmico, como es el diseño sísmico resiliente. Y aquí quiero hacer hincapié para los jóvenes, ¿no? Porque hoy en día ya la sociedad nos reclama que las estructuras pues sigan funcionando después de haber ocurrido el siniestro sísmico. Y a eso le llamamos diseño sísmico resiliente. Pero también quiero compartir con todos los colegas de Argentina que también tenemos que buscar que la responsabilidad de toda construcción sea compartida entre el ingeniero y el propietario. En México, después del sismo de 2017, tenemos este fuerte debate, en el sentido de que no solamente se le tiene que culpar al ingeniero, creo que también tenemos que repartir esa responsabilidad con el propietario. ¿Por qué con el propietario? Porque los propietarios siempre buscan lo más económico, el proyecto pues más barato, ¿verdad? Que los materiales sean los más económicos, y entonces en ese sentido también entra dentro de los vicios ocultos dentro de la construcción. Entonces, para poder mitigar riesgos en la edificación, también el propietario se tiene que preocupar por buscar al mejor ingeniero, por buscar el mejor proyecto y por buscar la mejor construcción. En ese sentido, bueno, pues, ¿cuáles son los retos? Uno de los retos es de que se tienen que hacer mediciones de efectos de sitio, pese a que ya tenemos identificados en dónde ocurren los sismos, como en Argentina, como en toda la placa sudamericana, en México y en varias regiones del planeta, pero no sabemos cómo puede ocurrir el sismo en un punto muy en específico, y para ello se requieren estudios de microzonificación sísmica, que consiste precisamente en identificar cuál es el nivel de amplificación sísmica que podemos tener en un suelo blando o bien en un suelo firme. Y para ello existen estos dispositivos que se llaman sismómetros, que esos aparatos los ponemos tanto en roca como también en suelo blando, y que nos pueden medir de manera anticipada, sin esperarnos a que ocurra el sismo, sino de manera anticipada cuál es el nivel de amplificación que puede tener el suelo y cuál puede ser en consecuencia el efecto en las construcciones. Entonces, esto puede ayudar mucho a salvar vidas, si lo podemos hacer este estudio de manera anticipada. El otro aspecto es que también tenemos que apostar ya a hacer simulaciones de registros sísmicos, es decir, generar lo que son acelerogramas sintéticos de cómo podría ocurrir un sismo en un cierto lugar. Por ejemplo, en México, ya en la nueva versión del reglamento, ya se pide que los análisis de los nuevos edificios se hagan con acelerogramas sintéticos. Y esto ayuda muchísimo para reducir incertidumbres, además para poder hacer análisis más precisos, análisis más avanzados, como es el análisis dinámico en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Les voy a poner el siguiente ejemplo. En 1985 colapsó este edificio, que ustedes pueden ver aquí la imagen, que es el edificio Nuevo León. Entonces, el edificio Nuevo León, la verdad, tenía muchas deficiencias de diseño y también deficiencias constructivas, que hoy en día, con las nuevas herramientas matemáticas, tanto de los modelos como la simulación de registros sísmicos, las podemos ya reproducir a través de estas animaciones, lo cual lo podemos hacer de manera anticipada, y si podemos prever de que en la simulación matemática observamos que hay un mal desempeño del edificio, pues hay que considerar en el diseño para que no llegue a ocurrir lo que le pasó al sismo Nuevo León en 1985 con el colapso de ese edificio, ¿no? Entonces, insisto, y hoy en día ya existen las herramientas analíticas, ya los avances en materia de ingeniería sísmica tan sofisticados que ya podemos reproducir acelerogramas sintéticos para hacer análisis más representativos de la respuesta del edificio y poder evitar tragedias como la que ocurrió en 1985 en este tipo de inmuebles. Por otro lado, también ya existe la tecnología para hacer el monitoreo de la salud estructural de los edificios.
Muchas veces los ingenieros pues apelan a los programas comerciales para poder hacer sus modelos y en consecuencia emitir un dictamen. Pero yo creo que ese dictamen tiene que ir acompañado de un monitoreo de la salud estructural a través de equipos, ¿verdad? Como estos sensores que se ponen en diferentes partes de la estructura y que pueden monitorear la respuesta de la misma y que a través de relaciones matemáticas se pueden sacar conclusiones muy interesantes, similares a las que hace un médico con un paciente. En este caso, los ingenieros podemos también sacar conclusiones muy interesantes sobre la regulación de los materiales, sobre el estado actual que tiene el edificio. Por ejemplo, cito lo siguiente: para hacer la reestructuración de un inmueble, podemos identificar si el edificio tiene daño o no, que eso es muy difícil poderlo atestiguar en un modelo matemático, cuando nosotros somos los que le suministramos las propiedades mecánicas y realmente no sabemos cuáles son las propiedades reales que tiene ese edificio actualmente. Sin embargo, a través de un monitoreo podemos identificar el daño. Inclusive, a través de un monitoreo podemos también atestiguar si la rehabilitación sísmica, el reforzamiento del edificio realmente está siendo el adecuado para que en lo futuro pueda tener un buen desempeño sísmico ante terremotos devastadores. Por otro lado, también la incorporación de los dispositivos de protección sísmica creo que ya tiene que ser una realidad. Los jóvenes tienen que ya apostar por estas tecnologías, como es el aislamiento sísmico, en donde el aislamiento sísmico nos permite tener menos deformaciones en las estructuras, y al tener menos deformaciones tenemos menos daño, y eso nos lleva a que el edificio puede ser funcional después de un terremoto devastador. Muy diferente a cuando lo tenemos perfectamente empotrado en la base y que ante un sismo de condición extraordinaria, pues puede llevar a estructuras de deformaciones grandes que propician daños, inclusive el colapso de los mismos. Por otro lado, también se cuenta con tecnología como son los amortiguadores viscosos, que nos permiten tener derivas en los entrepisos, ¿verdad?, inferiores a las que nos pueden propiciar el daño en los edificios. Por ejemplo, en la Ciudad de México, los edificios que fueron provistos de esta tecnología con aisladores y con amortiguadores viscosos, la verdad tuvieron un muy buen desempeño. De hecho, próximamente sacaremos un material para hacer un reporte de este tipo de edificios y que más ingenieros se motiven a utilizar estas tecnologías. Porque, bueno, muchos de los propietarios también desconocen estas tecnologías, pero si como ingenieros proyectistas los motivamos a que le inviertan un poquitín más y puedan proveer de estas tecnologías en el edificio, podemos garantizar que no ocurrirán pérdidas que lamentar. Por otro lado, también en lo futuro tenemos que entrar en materia a lo que es el diseño sísmico resiliente. Por ejemplo, aquí ustedes pueden percibir esta grafiquita, en donde en esta grafiquita tenemos lo que es la funcionalidad contra el tiempo. La resiliencia se refiere prácticamente a que después de un sismo devastador, lo que se busca es que los edificios se recuperen en el menor tiempo posible. Y esto pues, va muy encaminado a edificios críticos como son los hospitales, como son las escuelas, que son estructuras críticas que no pueden permanecer mucho tiempo sin actividad y que en consecuencia buscamos que en el menor tiempo posible pues vuelvan a la normalidad. Y para ello pues tenemos que echar mano de los conceptos basados en desempeño, ¿verdad?, en donde tenemos que procurar que la estructura, ¿verdad?, no llevarla a condiciones de daño muy fuertes, ¿verdad?, que nos lleve un daño severo, en donde el tiempo de recuperación de esa estructura pues nos va a llevar pues mucho tiempo, muy diferente que si la diseñamos a niveles de daño que pues cuya reparación sean muy rápidas y en consecuencia el tiempo de recuperación de la estructura pues sea lo más pronto posible y en consecuencia no haya una afectación importante para la sociedad. El otro aspecto, bueno, pues es el análisis del riesgo sísmico, ¿no? Hoy en día también existen todas las tecnologías que nos permiten hacer una estimación adelantada de lo que pudiera ocurrir, ¿verdad?, en cierta región ante un universo de construcciones que en ella se encuentran. De tal manera que nos permita predecir cuál es el nivel de pérdidas que pudieran ocurrir si fueran para sismos que son muy recurrentes de 10 años o sismos que son muy alargados de 475 años, cuál es el nivel de pérdidas que podemos tener. En consecuencia, esto puede servir mucho a las autoridades, a los gobiernos, para tomar de manera anticipada la mejor de las decisiones
y en consecuencia poder establecer políticas claras para poder reforzar las estructuras, poderlas proveer de las tecnologías adecuadas para evitar la pérdida de vidas humanas. Y por ejemplo, a esto le llamamos mitigación del riesgo. Es decir, si yo tengo esta información de manera anticipada, con esta curva de riesgo sísmico, puedo yo tomar la mejor de las decisiones en materia inclusive de reglamentos de construcción para poder mitigar el riesgo y en consecuencia pues poder evitar la pérdida de vidas humanas. Bien, finalmente, bueno, pues quiero emitir las siguientes conclusiones. Una de ellas es de que, bueno, como les hice ver en esta pequeña charla, existen incertidumbres en el diseño sísmico de las construcciones, ¿verdad? Ya les hice ver cuáles son. No existe la probabilidad de falla nula, pero lo que sí podemos hacer en el futuro es hacer un análisis riguroso de esas incertidumbres y para poder reducir esas incertidumbres que hay en el diseño sísmico, pues se requiere invertirle en estudios de monitoreo tanto en campo como en los edificios. También hay que invertirle en dispositivos de protección sísmica. Hoy en día ya hay una gran tecnología, hay diferentes empresas que dan precios competitivos para que se puedan proveer a las estructuras de estas tecnologías y evitar pues, colapsos en las mismas. En el futuro habrá que considerar el diseño sísmico resiliente de las construcciones. La sociedad cada vez es más exigente y nos pide a los ingenieros que podamos proveer de estructuras que no lleguen al colapso, pero que también se puedan recuperar lo antes posible para no sacrificar las funciones sustanciales de una sociedad, como son los hospitales, como son las escuelas. Y bueno, quiero dejar esta reflexión del profesor Bertero, que me parece muy importante porque para poder aplicar todos estos retos y llevarlo a buenos términos dentro de la ingeniería sísmica, es muy importante aprender de 3 áreas del conocimiento que me parecen fundamentales, como lo decía el profesor Bertero. Una, conocer la plasticidad de los materiales. La otra, conocer la dinámica estructural, porque esa nos permite estimar cómo puede responder una estructura ante una actividad sísmica. Pero también la otra, conocer el campo de las probabilidades para hacer una estimación muy rigurosa de cuál sería la intensidad sísmica que se puede presentar en un sitio en donde vayamos a proyectar una construcción. Y bueno, la verdad es de que no todos son sismos. Yo pertenezco a una generación en donde me tuve la fortuna de ver jugar al gran Diego Armando Maradona. Tuve la oportunidad de verlo ser campeón en el Mundial de México 1986. Y la verdad, pues quiero agradecerle a Argentina, a esos grandes futbolistas. Y bueno, yo soy un gran fan de Diego Armando Maradona. Y bueno, pues de esa generación a mí me tocó verlo jugar. Y les agradezco mucho, pues, que me hayan invitado. Y la verdad, pues, para mí fue un honor el haber estado en su Semana de Ingeniería 2020 y espero pues que muy pronto pueda estar con ustedes allá en ese bello país como es Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rivera Vargas. Realmente una excelente exposición y quiero agradecerle a su vez ese homenaje que usted hace al doctor Guillermo Bertero, argentino que de autoridad mundial, como usted lo dijo, en la ingeniería sísmica, y que realmente tuve la oportunidad también de conocerlo y poder compartir con él algunas jornadas. Y recuerdo muy bien lo que usted enfatizó acerca de la ingeniería sísmica, cuando él nos decía, cuando jóvenes aún estábamos iniciándonos en esta actividad de la ingeniería sísmica en Tucumán. Una vez me dijo simplemente esto: vea, las estructuras sismo resistentes, las mejores, son las más simples. Las estructuras más simples son las más simples de analizar, son las más simples de construir, son las más simples de mantenerlas. Entonces, normalmente esas son las que tienen el mejor comportamiento ante cualquier evento sísmico. O sea, un poco lo que usted estuvo haciendo énfasis en ese tipo de diseño estructural. A pesar de que, como bien dicen, muchos jóvenes se ven un poco obnubilados con el tema del software computacional para el análisis, que nos da es cierto, es una gran herramienta, obviamente, pero que
no hay que olvidarse de lo que sería el diseño sismo resistente previo a cualquier tipo de análisis. Yo le agradezco mucho también porque el doctor Bertero fue obviamente un maestro para todos la ingeniería sísmica de la Argentina y estuvo constantemente asesorando a la ingeniería argentina en el tema de diseño sismo resistente y por supuesto en toda lo que fue la elaboración en los años 80 de los reglamentos argentinos que usted nombró, como es el CIRSOC 103, que es el reglamento vigente en la Argentina y donde él tuvo una gran participación. Así que doblemente agradecido por su presentación y su participación en la Semana de la Ingeniería de la Facultad Regional Tucumán y por el homenaje al doctor Vitelmo Bertero. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar algunas preguntas. Si tenemos... bueno, acá hay una pregunta de un joven que está preguntando si le podría aclarar un poco el término de ductilidad, que es tan, bueno, que lleva muchas confusiones muchas veces a los jóvenes el tema de la ductilidad, entonces le pide una aclaración sobre lo que puede ser, lo que es la ductilidad en las estructuras sismos resistentes. Sí, claro, ¿no? Con mucho gusto y la verdad, pues muchas gracias nuevamente por sus palabras, muchas gracias a este joven por la pregunta. Y sí, efectivamente, pues el término de ductilidad a veces es un tanto difícil de entenderlo, es un tanto abstracto. Y bueno, lo que le puedo comentar a este joven es de que pues, la ductilidad es la propiedad que tiene una estructura de tener grandes deformaciones, ¿verdad? Grandes deformaciones, pero sin perder su capacidad de carga, ¿no? Un poquito para que me entienda el concepto, si me lo permiten, voy a hacer la alusión, por ejemplo, con la goma de mascar, que luego utilizamos el famoso chicle, ¿no? La goma de mascar. La goma de mascar, pues siempre le damos deformaciones y no llega inmediatamente a la fractura. La seguimos deformando y no llega a la fractura. Ya hasta que la llevamos a grandes deformaciones más allá, bueno, pues ya llega a su colapso, ¿verdad? Entonces, en este caso, en las estructuras es algo similar de lo que buscamos, ¿no? Que ante grandes deformaciones no llegue inmediatamente al colapso, ¿no? Sino que todavía se siga deformando, ¿verdad? Sosteniendo su capacidad de carga, ¿verdad? Sin llegar todavía al colapso. Muy distinto a otros materiales, como por ejemplo el vidrio, ¿no? Que el vidrio, si le metemos una carga muy importante, pues inmediatamente llega al colapso. Entonces ahí tenemos un comportamiento frágil, un comportamiento indeseable que no queremos en las construcciones. Entonces, el término de ductilidad, pues prácticamente se refiere a eso, a esa gran capacidad que debe de tener los materiales o el sistema estructural para poder deformarse sin perder capacidad de carga y sin que llegue al colapso la estructura, ¿no? Entonces, es algo que se busca o lo controlamos a través del buen detallado del concreto o del hormigón reforzado, sobre todo los estribos, el acero de refuerzo le da esa propiedad a las estructuras de tener ese comportamiento dúctil, ¿verdad? De poder deformarse pues con esa capacidad que buscamos en las construcciones. Bueno, doctor Rivera Vargas, tengo una pregunta de un amigo común. Sí. El ingeniero José Saracho, quien le envía sus felicitaciones por la brillante exposición sobre un tema de vanguardia tan importante para nuestra profesión y dice que le agradece profundamente su predisposición y generosidad en nombre de los alumnos, docentes y graduados de Ingeniería Civil. Y pregunta el ingeniero José Saracho, la experiencia sobre el uso de dispositivos de protección sísmica en México está más orientada al proyecto de construcciones nuevas o a la rehabilitación de las mismas. Muchas gracias, José. La verdad también le mando un cordial saludo. Gracias por la invitación. Y creo que hace una muy buena pregunta, muy interesante la pregunta. Lo que puedo comentar al respecto es de que sí, en México ya tuvimos una experiencia bastante satisfactoria, tanto en proyectos nuevos como en materia de rehabilitación sísmica con estos dispositivos. Hablaré de dos casos en particular, uno con aislamiento sísmico.
Un aislamiento sísmico, un hotel que fue aislado sísmicamente, durante el sismo del 2017 tuvo muy buen comportamiento. De hecho, yo conozco al presidente, al director, perdón, de esa empresa y lo acompañé físicamente a hacer la revisión de ese edificio. La verdad, mi labor como investigador, quise atestiguar, incluso yo le pregunté a las personas que vivían ahí bueno, que estaban ahí residiendo en el hotel, cómo habían sentido el sismo y me dijeron que prácticamente no lo sintieron, lo cual habla de que el aislamiento trabajó eficientemente, ¿verdad? Y que es una de sus propiedades, precisamente el aminorar las deformaciones y en consecuencia la excitación de la estructura. Entonces, ahí tengo un testimonio que yo mismo lo fui a verificar, de que el aislamiento sísmico sí funciona muy bien y eso pues da pie a que más estructuras lo sigan utilizando. En el caso de los amortiguadores viscosos, se incorporó en un edificio que es el edificio de la Secretaría de Economía de México. Ese edificio de la Secretaría de Economía, antes de que ocurriera el 2017, fue objeto de una rehabilitación sísmica y para su rehabilitación sísmica se dictaminó que se colocaran amortiguadores viscosos. Entonces, esos amortiguadores viscosos también tuve la oportunidad, tengo fotografías de ese edificio, tuve la oportunidad de hacer la visita, de ver cómo se estaban colocando, y después de que ocurrió el sismo del 2017, el edificio trabajó satisfactoriamente. Entonces, ahí tengo dos evidencias de dos dispositivos que se han incorporado en México, uno para edificios nuevos y otro también para edificios que se han rehabilitado, y la verdad han tenido soluciones muy satisfactorias para los propietarios. Bueno, muchas gracias, doctor. Acá hay una pregunta, tal vez de un joven, que usted hizo referencia a ellos, pero él pregunta, dice, a jóvenes que en un futuro se quieran dedicar a esto, ¿qué nos aconsejaría en base a sus experiencias? Bueno, la verdad, me halaga mucho que los jóvenes se interesen por esta área, porque la verdad es que necesitamos muchos más jóvenes. Digo, no sé si en Argentina sea lo mismo en México, pero en México la verdad es de que muy pocos jóvenes se quieren dedicar al área de estructuras y muy en particular a la ingeniería sísmica. Pero si fuera el caso también allá en Tucumán, la verdad yo los invitaría a que se acercaran a hacer un posgrado en ingeniería estructural. No dudo que en Argentina tengan muy buenas universidades o escuelas que tengan posgrados en ingeniería estructural, pero yo creo que si les seduce el área de las estructuras, yo sí los invitaría a que se metieran a hacer un posgrado en el área de ingeniería estructural, porque ya las exigencias para poder lograr diseños sismorresistentes se requiere un poquito de un bagaje de conocimiento más profundo, y eso te lo da un posgrado en ingeniería estructural. Digo, recordando que pues a nivel licenciatura, bueno, pues tenemos un conocimiento muy general de todas las áreas de ingeniería, pero ya en un posgrado y más enfocado en la ingeniería estructural, se pudieran tener ustedes más herramientas y un mejor entendimiento para aplicar de manera más adecuada las normas de diseño sismorresistente. Bueno, doctor, tengo acá otra pregunta que se hace referencia exclusivamente al tema de Ciudad de México. Es alguien que pregunta, dice, cuando visité la Ciudad de México en 1968, me impresionó cómo se había hundido el Teatro de Bellas Artes al observar el nivel respecto a la acera y la vieja iglesia de la Virgen de Guadalupe que la observé inclinada. Yo tenía 16 años y me preguntaba si se pudo solucionar estos problemas de hundimiento. México, Distrito Federal, está sobre el terreno que fue una laguna. ¿Es así? Sí, no, muchas gracias a la persona al ingeniero que hace esa pregunta, le agradezco. Y sí, efectivamente, también muy interesante, ¿eh? La verdad es que en la Ciudad de México tenemos un fuerte problema de hundimiento regional. Ha sido muy difícil revertirlo y será pues muy complejo hacerlo, ¿no? Por una sencilla razón. Desgraciadamente, estos hundimientos que tenemos en la Ciudad de México se atribuyen a la sobreexplotación que tenemos de los mantos acuíferos. ¿Y por qué nos sobreexplotamos esos mantos acuíferos? Porque los necesitamos para subsistir. De ahí extraemos el agua para suministrar a toda la Ciudad de México. Se han establecido algunos proyectos de nuevamente inyectarle agua al subsuelo para poder rescatar aquellas estructuras como el caso que pregunta el ingeniero, el caso del Palacio de Bellas Artes y algunas iglesias emblemáticas como la Catedral Metropolitana que sufren mucho de ese hundimiento regional. Todavía lo seguimos teniendo
y ahora en la nueva versión del reglamento de diseño sísmico, inclusive en los aspectos de diseño ya consideramos el efecto del hundimiento regional que puede afectar o que puede alterar la respuesta sísmica de las estructuras. Entonces, sí seguimos teniendo desgraciadamente ese problema de hundimiento regional, y bueno, pues por ahí existe un proyecto que todavía no se ha consolidado del todo, de inyectarle agua al subsuelo para poder recuperar esas estructuras que efectivamente desde ese año pues ya estaban inclinadas. Bueno, doctor Rivera Vargas, tenemos varias preguntas más, pero ya estamos prácticamente excedidos un poco en el tiempo. Solamente quería leer finalmente un comentario de la directora del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad Regional Tucumán, quien dice que le agradece la consideración del diseño estructural como factor importante en el diseño de las estructuras. Esta parte lo tenemos en cuenta cuando formamos en el tema estructural a nuestros alumnos. Muy didáctica su exposición, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, qué amables. Bueno, con esto daríamos por finalizada su conferencia y le agradecemos muchísimo su excelente exposición, doctor Rivera Vargas. Muchas gracias, señor Galíndez. Muchas gracias a todos, muy lindos, gracias. Doctor Darío Rivera Vargas, en nombre de nuestra institución, de nuestra Casa de Altos Estudios, muchísimas gracias por su participación, por su excelente exposición, y la verdad que estamos muy, pero muy contentos la cantidad de alumnos y docentes que estuvieron conectados escuchando su disertación. Así que bueno, será hasta otra oportunidad, ojalá que sea muy pronto, y mucho mejor si es in situ, que pueda estar visitándonos en algún momento aquí en la Argentina, en nuestra facultad precisamente, y pueda dar una presentación para todos, nuevamente para nuestros alumnos, nuestros docentes, graduados y público en general. Al público que asistió a esta conferencia, muchísimas gracias por la participación. Fueron muchísimas las preguntas, pero lamentablemente no podemos responderle a todos. Muchísimas gracias a nuestro moderador, al ingeniero Enrique Galíndez, y bueno, la invitación cordial para enseguida, a las 20 horas, con el ingeniero Horacio Nada, que es el gerente comercial de la empresa EDET, con el sistema de distribución eléctrico en Tucumán en el marco del COVID-19. Quedan todos amablemente invitados. Muchas gracias. Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020. Nikola Tesla.